buenos anfitriones, voy a decir esa palabra, ya que la mayoría de ustedes son provenientes de aquí, de Tilapa, y que desconocemos bastante de la historia precisamente de este lugar. Vamos a recibir con fuertes aplausos a los que vienen a explicarnos, que vienen precisamente y que son especialistas en historia. Fuertes aplausos a los señores. Bueno, sin más preámbulos, dejamos la palabra a los demás. Guarden silencio, por favor. Cualquier duda, comentario en su momento van a hacer. Por favor, les pido de favor, guardemos silencio y pongamos atención. Buenas tardes, muchachos. Pues queremos primero agradecerles a ustedes y a sus profesores el hecho de que estén aquí, de que se vengan a visitar la sencilla exposición de carteles que van a ver dentro de unos instantes. Dos cosas que quiero señalarles. En primer lugar, ¿qué es lo que van a ver? ¿Y por qué una exposición sobre conventos? Bueno, para empezar, ¿qué es un convento? Por ahí vamos a partir. Estamos en un convento, bueno, de lo que fue un convento. Esta sala, el patio que se encuentra aquí con sus arcos, las oficinas de la parroquia, la parte de atrás, el templo, todo lo que es el terreno, el cuadro, fue el convento de San Miguel Tilapa. Ahora, ¿qué es un convento? Un convento es una casa en la que viven un número de frailes, de sacerdotes. A diferencia de los sacerdotes que dependen de un obispo, como el padre Fernando, por ejemplo, los frailes forman parte de un grupo religioso y tienen que hacer una vida en común. Comen a la misma hora en el mismo lugar, rezan a la misma hora en el mismo lugar, deben de tomar sus decisiones de manera en grupo, en el mismo lugar se tienen que reunir para hacerlo. Esto es hacer vida común. Y los sacerdotes que pertenecen a estos grupos, llamados frailes, o sea, se llaman frailes entre ellos, entre los mismos padres, pues, tienen que vivir en espacios grandes donde puedan llevar a cabo, donde puedan desarrollar estas actividades. Y para eso construyen los conventos. Entonces, estamos en lo que fue el convento de San Miguel Tilapa. Ahora, ¿qué tipo de frailes fueron los que vivieron acá? Bueno, fueron frailes dominicos. ¿Qué es un dominico? Los frailes dominicos es un grupo religioso fundado hace 800 años por Santo Domingo de Guzmán, que se le ocurrió organizar ahí a unos sacerdotes y decir, bueno, nosotros nos vamos a dedicar a la predicación sobre todo. Por eso son famosos los dominicos, por la predicación. ¿Cómo son los dominicos? Bueno, si ustedes en alguna iglesia, y no hay ninguno a la mano, ven, o en alguna pintura, ven un sacerdote que lleva un hábito, una sotana blanca, y encima una capa negra, ese es un dominico. Eso es lo que distingue a los dominicos. Ese es su uniforme, su hábito, ¿no? Su traje. Ahora, ¿por qué llegaron aquí dominicos? ¿Y cómo es que este convento es un convento de frailes dominicos? Bueno, ustedes recordarán que después de que Colón llegó a América, después de que llegó Cortés con su ejército, hizo la guerra a los indígenas, se alió con otros, derrotó a Tenochtitlan, derrotó a los mexicas o aztecas, se impuso el gobierno español, siguieron conquistando más áreas. Al mismo tiempo, el rey de España decide enviar frailes para que a los indios que vivían en estas tierras les cambiaran la religión, dejaran de creer en sus antiguos dioses y entonces empezaran a convertirse en cristianos. Y mandan frailes de diferentes grupos. Llegan franciscanos, que son los que anduvieron ahí por Huaquechula o Huacotzingo, y en esta parte del sur de México
llegan los dominicos precisamente. Llegan primero a la Ciudad de México y empiezan a extenderse. A los 3 años ya tenían un convento en Oaxaca y al poco tiempo ya tenían uno en Guatemala. Entonces, para poder comunicarse y para organizar toda esta actividad de tratar de convertir a los indios y que se hicieran cristianos, tuvieron que asentarse, tuvieron que quedarse a vivir en diferentes pueblos, sobre todo los pueblos más grandes. Ahí es donde fueron construyendo sus casas, sus conventos. Hablamos de cerca de 150 conventos entre México y Guatemala, en los cuales los dominicos llevaron a cabo todo su trabajo. A Tilapan, los primeros frailes debieron haber llegado más o menos por 1540, ¿no? O sea, 15 años, 20 años después de la conquista de Tenochtitlan, los primeros frailes llegan acá con el trabajo precisamente de que los indios se convirtieran al cristianismo. Se construye una primera ermita, un templo. Todavía en el templo quedan restos de aquella primera construcción, en lo que es la capilla del Rosario y la capilla del Santo Entierro. Si ustedes ven por dentro, la piedra labrada que está ahí corresponde a esos primeros años. Los frailes que venían acá vivían en el convento de Santo Domingo de Izúcar. Y Tilapa tenía su ermita, tenía su atrio, y vivía algún tipo de, o sea, vivían algunas personas, pero la mayoría seguía viviendo en los diferentes lugares, sobre todo en los cerros. Mucha gente, con la conquista, con la llegada de los soldados españoles, se fueron para los cerros. Eso pasó en todas partes. Y después de 50 años, la corona, el rey, ordenó que esos pueblos que se encontraban dispersos se reunieran para poder gobernarlos mejor, para poder controlarlos mejor y también para poder convertirlos al cristianismo mejor. Entonces, los dominicos deciden fundar un convento en Tilapa, hacer un convento en Tilapa. En 1603 se fundó el convento de San Miguel de Tilapa. Es cuando se empezó a construir todo esto. Y por supuesto que el templo fue creciendo poco a poco, porque la gente tuvo que irse concentrando, ahora sí, aquí, en lo que ahora es la comunidad de Tilapa, asentarse, distribuir agua, trazar calles, en fin, ¿no? Entonces, Tilapa forma parte de esta historia de expansión de la orden de predicadores de los dominicos a lo largo del sur del México colonial. Tilapa era uno de los puntos en los cuales, en esta cadena de conventos, en esta cadena de casas que los frailes construyeron, Tilapa formaba parte. Para organizarse mejor, los frailes decidieron armar grupos de conventos. Y uno de los grupos fue el de San Miguel y los Santos Ángeles. Fueron 19 conventos que organizaron en este grupo de conventos. Por eso la exposición está dedicada a ese grupo, a la provincia de San Miguel y los Santos Ángeles. ¿Dónde empezaba? En Aguatelco. No sé si lo conozcan, no está muy lejos, está frente de Cohuecan y de Acteopan. Ahí está San Andrés. Aguatelco era el primer convento, seguía San Miguel Tilapa, Tepapayecan, Izúcar, Huehuetlán el Grande, Tepeji, Chila de las Flores, y de ahí se seguían otros 8 conventos que ahora están en el estado de Oaxaca. Antes no existía el estado de Oaxaca, entonces formaban parte del mismo grupo. Tequistepec, Igualtepec, Tezuatlán, Coixtlahuaca, Huahuapan, Tamazulapan,
hasta llegar a Texcoco, que era el último de todo este grupo. 2 conventos en Puebla, el de Santo Domingo y el de San Pablo, y uno más en Veracruz. Esa era el grupo de conventos en la provincia de San Miguel. Son precisamente esos conventos los que están expuestos acá. Ahora, un segundo aspecto que quiero insistir con ustedes es en que precisamente Tilapa, por formar parte de esta historia, por haber tenido una presencia importante dentro de esta historia, tiene aún elementos históricos que nos hablan de ese transcurrir, de esa participación de los antiguos habitantes de Tilapa en este proceso histórico. Está el convento. Este patio se llama claustro, ese es su nombre. Como los frailes tenían que hacer estas cosas en común que les dije, entonces en algún lugar estaba su comedor, en algún lugar estaba su sala de reuniones, en algún lugar estaba el salón donde velaban a los frailes cuando se morían. Eso es algo que todavía se tendría que saber aquí en el caso del convento de Tilapa, en qué parte estaba cada lugar. Y pero está el claustro todavía, ¿no? O sea, está este elemento que nos está hablando de un convento que se fundó en 1603, que tuvo una vida muy importante y que contribuyó a la formación y el engrandecimiento del pueblo. En el atrio ustedes tienen en la portada un arco maravilloso, un elemento único en la región, que no solamente nos refiere la antigüedad misma de esta historia, sino también de cómo los indígenas de aquella época intentaban crear una nueva sociedad. ¿Se imagínense a un pueblo, a una comunidad que creen sus propios dioses, que creen en Quetzalcóatl, que creen en Tlaloc, que creen en Coatlicue, que hacen sacrificios humanos para que la vida pueda continuar, porque era importante que hubiera ese tipo de sacrificios, si no se acababa el mundo. O sea, toda esta forma de creer, de vivir, de repente llega una guerra, llegan unos soldados, viene una guerra terrible, y luego llegan unos frailes descalzos, con su hábito, para decirles, pues todo esto lo que creían no es cierto, estaban equivocados, y les vamos a decir que existe un Dios, y que existe la Virgen María, y que hay un cielo, y que hay un infierno, y que hay unos santos, y uno muy importante es San Miguel Arcángel, ¿no? Imagínense la gente tratando de entender eso. O sea, fue un momento muy difícil. Y los primeros indígenas, los primeros indios que reciben a los frailes, por supuesto que nunca terminaron de comprender este mensaje, porque iba en contra de lo que habían creído toda su vida. Esta situación, este momento histórico, está ahí en el ámbito. Los frailes les dijeron a los indios, a ver, vamos a hacer la portada de su templo, conforme estas estampas, me hacen estas figuras. Y los indios empezaron a trabajar la piedra. Ese arco está hecho con mano de obra indígena, ¿no? Fueron los indios los que lo hicieron. Repetían el modelo, pero no solo repetían lo que estaba ahí. Ellos dejaron plasmada las ideas que empezaban ellos a tener en esta confusión de religiones y de creencias, ¿no? Ustedes ven que en el arco, ustedes ven en la parte de arriba, está el sol y la luna. Son dos elementos, dos cosas asociadas a San Miguel Arcángel. Cuando se le pinta a San Miguel en el escudo, lleva el sol y la luna. Y luego hay muchas estrellas. Esto está relacionado
con lo que dice la Biblia de que cuando San Miguel se enfrentó con Satanás, entonces lo derrotó. Satanás, al momento de caer en el abismo, con la cola le pega unas estrellas y se las trae también a la tierra, ¿no? Y hay otros elementos, pero dos importantes que están a los lados, en la entrada, en la puerta. Hay dos jaguares, uno en cada lado. Supongo yo que ya los habrán visto, ¿verdad? Y si no, pasen a verlos. Ahí los tienen. Un jaguar de un lado, un jaguar del otro. ¿Qué hacen ahí dos jaguares, no? Bueno, cuando a los indios, los frailes dominicos les hablan de un ser alado, poderoso, llamado San Miguel, que era el mero mero que se enfrentó a Satanás y lo destruyó, y que Dios le encargaba los trabajos más difíciles, pues han dicho, pues que este es un superhéroe, casi, ¿verdad? Y en el mundo indígena, ¿cuál era el animal que refería fuerza y que estaba relacionado con los dioses más importantes como Quetzalcóatl y Tlaloc? El jaguar. Entonces, en este momento histórico en el que tratan de entender una nueva creencia con lo que ellos sabían, pues se les hace lo más fácil decir, si dejamos aquí este jaguar, pues este jaguar es San Miguel. O es lo que nosotros entendemos que nos dicen que es ese señor llamado San Miguel. O sea, el arco nos está hablando de ese momento histórico, de esa forma en la que los abuelos de sus abuelos, sus antepasados, o sea, la gente que es de aquí, de Tilapa, entendió y vivió ese momento hace 470, 450 años. Entonces, además de la belleza en el trabajo en piedra en el arco, está ese mensaje, esa forma en la que los indígenas que hicieron ese arco trataron de dejar ahí lo que ellos entendían. Así pues, muchachos, el llamado que les quiero hacer es de que, sobre todo para los que son de acá, bueno, ustedes no tardan ni crecen, sea que se queden a vivir acá, sea que se vayan a vivir a otra parte, sea que vivan acá y tengan que ir a trabajar a otra parte. Creo que es importante que, sobre todo los que son de Tilapa y sus alrededores, por supuesto, tengan la certeza de que Tilapa forma parte importante de una historia, de la historia de nuestro país, que fue un lugar en el cual los frailes obligadamente tenían que pasar en su camino de México a Guatemala, pero que además conserva su claustro, conserva su convento, conserva un arco, bueno, una casa que estoy tratando de saber qué cosa fue, pero que es hermosísima, que se sientan orgullosos de que Tilapa tiene elementos de su historia importantes que hablan de lo que fueron sus antepasados y que tiene que ver con la manera en la que son ustedes, cómo viven, sus costumbres, en fin. La exposición está compuesta por un cartel para cada convento. Pongan atención sobre todo a las fotos. Les pusimos un párrafo muy pequeño porque ya sabemos que a nadie le gusta leer, o sea, les da flojera leer cosas muy grandes. Entonces se puso un párrafo muy pequeño, con datos básicos de cada convento. Pero sobre todo vean las fotos y comparen cada convento con su convento. Piensen cómo pudo haber sido Tilapa, piensen cómo puede ser, ¿no? Si es que se trabaja para poder mantenerlo, para poder conservarlo. Cuando vean las fotos de los templos, de las iglesias, piensen que la iglesia de Tilapa tuvo sus altares de madera bañados en oro, ya no los tienen. ¿Por qué razón? Porque hace 150 años cambió la moda y dijeron, estos altares todos dorados con tantos santos hay que quitarlos y ponerlos en yeso, blancos con unas líneas doradas.
esa fue la moda arquitectónica de hace 150 años y cambiaron los altares. Entonces, bueno, en Tilapa, lamentablemente, yo digo lamentablemente porque a mí me gustan mucho los más antiguos, pasó eso, hubo dinero. Cuando no había dinero no se quitaban los altares, cuando había lana entonces se daban el lujo de quitar los viejos altares para colocar los nuevos, los retablos. Entonces bueno, en Tilapa se ve que hubo lana y entonces cambiaron sus retablos, ¿no? Pero Tilapa tuvo sus bellos retablos dorados también. Entonces comparen, vean, y si en algún momento tienen la oportunidad de ir a alguno de estos lugares que están ahí, pues no olviden que tienen un lugar por visitar para acordarse de su terruño, de su tierra. Nada más. Pueden visitarlos libremente, no les voy a exponer cada cartel porque van a decir que acá hay en este loco, ya está. Entonces, vayan a subir. Gracias. Un aplauso pues a jóvenes, por favor. Lo voy a tener yo. ¿Y dónde se fue? Me supone la fecha. Sí, se jala. No le toque. No le toque. ¿Y esta cosa amarilla que está hasta por allá, qué será? ¿Es un globo? Creo que deberíamos bajar ahora. Suerte que tenemos el viento, ¿eh? Mira, ya está la primaria, ¿se alcanza a ver? Sí. Y allá está un niño cerrando el salonero. La moto. Ay, no podemos ir allá. Vámonos porque aquí espantan. Ay, no, profe. Ya bájenle, chicos. Abajo todos. Eso no vale la pena. ¿Qué les
les agradó de esta visita? Subir a campanario. Y otra cosa, ¿qué encontraron ahí? Experiencias de quién fundó las campanas. Ahí tenían los años, las fechas de los... El peligro de morir. Ahí estaban las campanas tenían su fecha. ¿Qué forma tiene en este caso el techo? ¿Es plano? No, es algo como que redondo, empinado, cilindro inclinado. ¿Nunca habían subido No. entonces? No. ¿Les gustó? Sí, otra vez. ¿Les gustó acá? Aquí también. Y luego yo bajé al de la otra capilla donde está, allá donde se quita la hostia, allá, de aquel lado, había una bajadita y bajamos nosotros, yo y Chicho. Bueno, Pero ya no se puede pasar, nada más hay que Hay que subirlo. Se puede por abajo. Por eso, Y por arriba. Fabián se bajó, mira. Chicos, ¿ya sienten que les gusta más Tilapa o es igual? Nunca había subido. Ya nos podemos ir. aplausos.